Durante 42 años, mi mundo giró en torno a Miguel. Una vida construida ladrillo a ladrillo en nuestro tranquilo hogar. Pero apenas un mes después de su muerte, extraños comenzaron a llamar, distorsionando su legado, exigiendo transferencias financieras urgentes que yo no entendía, aprovechándose de mi dolor más crudo. Creían que yo era solo una viuda perdida, fácil de manipular, pero no conocían a la chica astuta que amaba los rompecabezas, que estaba a punto de despertar. Antes de continuar, no olvides suscribirte mientras escuchas y haznos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. El silencio después de la muerte de Miguel fue el sonido más ensordecedor y aplastante que jamás había conocido. Nuestra sólida casa de ladrillo, el orgullo de Miguel con su extenso jardín de rosas, ahora se sentía hueca, un espacio vasto y resonante. Cada rayo de sol que cruzaba el suelo de la sala, cada crujido de la vieja madera, parecía susurrar con una ausencia visible y palpable. Durante 42 años, Miguel y yo habíamos construido una vida aquí, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Él era mi brújula, mi presencia constante, el que me entendía mejor que nadie. Ahora simplemente se había ido. Su sillón permanecía vacío junto al ventanal, un libro boca abajo sobre el cojín, una acusación silenciosa contra lo abrupto de todo. Su aroma, antes una presencia reconfortante, se desvanecía lentamente. Apenas llevaba un mes en este vacío crudo y punzante cuando comenzaron las llamadas telefónicas. Timbrazos insistentes de números que no reconocía, parpadeando en la pantalla como fantasmas inoportunos. Las primeras veces las dejé ir al buzón de voz, demasiado aturdida para contestar, demasiado exhausta para descifrar los mensajes secos y profesionales que se acumulaban. Luego llegó una carta, impecable, formal, con un logotipo elegante y en relieve, del Grupo Financiero Centinela. Hablaba de los apreciados colegas de Miguel, de asuntos pendientes y cuestiones financieras delicadas que exigían mi atención inmediata. Mi corazón se encogió. Miguel siempre había manejado nuestras finanzas con discreción y eficiencia. Me había dicho, con esas sonrisas amable: «Tú encárgate de los libros y el jardín, Sofía. Yo me ocupo del resto». Apenas sabía dónde estaba la chequera y mucho menos cómo desenredar tratos comerciales complejos. La voz al otro lado cuando finalmente contesté una llamada insistente era suave como la seda, rebosante de una simpatía fabricada. «¿Señora Reyes? Mi más sentido pésame por su profunda pérdida. Soy Ricardo, un asociado cercano de Miguel. Él habló muy bien de usted. Usaba palabras como legado e inversiones urgentes, hablando de la visión de Miguel, su brillantez, insinuando una ventana estrecha para proteger el futuro de la familia». Su socia Sandra se unió más tarde a una llamada. Su voz temblaba con lo que parecía preocupación genuina, mencionando una oportunidad única y final que Miguel había asegurado justo antes de fallecer. Sus palabras me revolvieron algo muy dentro, un sabor amargo. Pintaron un cuadro vívido de Miguel al borde de algo verdaderamente extraordinario. Algo que nosotros, es decir, yo, necesitábamos finalizar rápidamente para evitar perderlo todo. Era mucho para asimilar cuando mi mente aún estaba aturdida por los arreglos funerarios y los recuerdos fragmentados. Urdieron historias elaboradas sobre los grandes planes de Miguel, su confianza inquebrantable en ellos y mi papel vital para asegurar que sus últimos deseos fueran honrados. Me sentía como una marioneta, asintiendo a frases que apenas entendía. «El fideicomiso requiere una transferencia bancaria inmediata», diría Ricardo, con voz firme y autoritaria. «La cartera necesita reajustarse antes del cierre de operaciones», añadiría Sandra, con la voz susurrando con urgencia, aumentando la presión. Cada conversación me dejaba más confundida, más abrumada y más aislada. Mi estómago era un nudo, mi cabeza una niebla perpetua,
negándose a disipar la jerga financiera. El sueño no ofrecía escape. Solo horas de insomnio mirando el techo, repitiendo sus palabras confiadas, tratando de encontrar sentido a un mundo que de repente se sentía frío y transaccional, exigiendo decisiones para las que no estaba preparada. Eran amables, sin embargo, sentía una creciente inquietud, un pavor frío que se me pegaba como el olor a aire viciado. Era solo una viuda, perdida y sola, o eso creían ellos. Pero en lo más profundo, enterrada bajo capas de dolor, una chispa de algo más comenzó a agitarse. Era el recuerdo de una chica astuta y curiosa a la que le encantaban los rompecabezas, que veía patrones donde otros veían caos. En aquel entonces, pasaba horas en mi habitación, resolviendo acertijos, deshaciendo intrincados nudos de hilo solo por la satisfacción de hacerlo. Lo que Ricardo y Sandra no sabían era que esa chica, aunque ahora mayor y desconsolada, no había desaparecido por completo. Sus instintos, dormidos durante décadas, comenzaron a punzar, insinuando una discordancia oculta en su pulcra narrativa. Su historia perfecta tenía una grieta, y mientras estaba allí sentada, sorbiendo mi té tibio, una tranquila certeza se instaló en mi pecho. Presionaría lo suficiente para encontrarla. Pero, ¿qué encontraría en el corazón de su relato perfecto y engañoso? El té tibio se enfrió en mi mano mientras miraba la carta del Grupo Financiero Centinela. Un nudo inquietante formándose en mi estómago. El estudio de Miguel, usualmente un santuario de libros encuadernados en cuero y luz cálida de lámpara, ahora se sentía como un mausoleo, resonando con preguntas no formuladas. Me acerqué a su gran escritorio de caoba, la superficie lisa y fría bajo mis dedos. Él siempre lo había mantenido tan organizado, cada pluma en su lugar, cada documento archivado con precisión. Se sentía mal, casi sacrílego, perturbarlo. Sin embargo, la inquietud que las llamadas de Ricardo y Sandra habían provocado era una picazón que no podía ignorar. Esto no era solo dinero. Se trataba de Miguel, de su legado. Si estas personas eran realmente sus colegas de confianza, ¿por qué su sinceridad se sentía tan fabricada? Mi mirada cayó sobre un cuaderno de cuero pequeño y desgastado, escondido bajo una pila de informes financieros. No era uno de los libros contables habituales de Miguel. Este se sentía diferente, más suave. Lo abrí, las páginas quebradizas por la edad. Dentro, con la mano familiar y precisa de Miguel, había notas, no de acciones o bonos, sino de personas, nombres, fechas, pequeños símbolos extraños junto a cada entrada. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era un negocio. Esto parecía una investigación. Miguel. Mi Miguel constante y predecible. Siempre le encantó una buena novela de misterio. A menudo decía, con un guiño, las mejores historias son aquellas donde tienes que escarbar para encontrar la verdad, Sofía. Había estado él escarbando. Un pensamiento escalofriante se coló. ¿Podrían Ricardo y Sandra estar conectados con lo que Miguel había estado investigando? La pregunta flotaba pesada en el aire. Una acusación silenciosa. Topé el teléfono. Ricardo había llamado 2 veces esa mañana, dejando mensajes teñidos de una cortesía casi agresiva. Solo para saludar, señora Reyes. El tiempo apremia con respecto a esa transferencia. Miguel habría querido que actuáramos con prontitud. Marqué su número. Ricardo. Dije, con mi voz cuidadosamente neutra. Todavía estoy revisando los documentos que envió. Hay algunas cosas que me confunden. Un instante de silencio al otro lado. Por supuesto, señora Reyes. Tómese todo el tiempo que necesite. Aunque, como mencioné, la ventana para esta inversión en particular es bastante estrecha. Su tono era suave, pero una ligera corriente de impaciencia, como una onda en el agua tranquila, no me pasó desapercibida. Quizás Sandra podría explicárselo. Ella es excepcionalmente buena explicando instrumentos financieros complejos. Eso sería encantador, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi aplomo. ¿Quizás una videollamada?
Me resulta más fácil de seguir cuando puedo ver los documentos yo misma. Otra pausa sutil. Una videollamada, sí. Eso ciertamente se puede organizar. Aunque, por razones de seguridad, preferimos mantener las discusiones delicadas por teléfono o correo electrónico encriptado. Quizás una reunión en persona. Oh, no querría molestarle, dije, una ligera sonrisa asomando en mis labios. La videollamada estaría bien. ¿Cuándo sería un buen momento para Sandra? Casi pude escuchar su cálculo interno. Déjeme revisar su agenda. Ella está increíblemente ocupada, como se imaginará, con los asuntos de Miguel. Prometió devolver la llamada. No lo hizo. Sandra llamó en su lugar, su voz un poco más aguda que antes. Señora Reyes, Ricardo mencionó sus preguntas. Nos preocupa que pueda estar retrasando esta transferencia crucial. El fondo que Miguel aseguró es muy sensible al tiempo. Entiendo, respondí, mi mirada fija en una foto enmarcada de Miguel. Su sonrisa cálida y genuina. Es que Miguel era tan meticuloso. Estoy tratando de seguir su pista. Encontré algunas de sus viejas notas y solo intento conciliarlas con lo que me han enviado. Era una expedición de pesca, una prueba. Silencio de nuevo. Más largo esta vez. ¿Viejas notas?, preguntó Sandra, su voz tensa, delatando un destello de algo más allá de la preocupación. Miguel mantenía todo tan en privado. Nosotros somos sus enlaces oficiales. No es necesario que usted escarbe. La palabra flotó en el aire, cargada de una advertencia tácita. Oh, no es nada grave, dije, fingiendo despreocupación. Solo sus pensamientos personales sobre algunos mercados. Solo me está llevando un poco más de tiempo conectar los puntos. La mentira se sintió extraña en mi lengua, pero necesaria. Su inquietud era casi palpable ahora. Bueno, dijo finalmente Sandra, forzando un tono más ligero. Queremos hacer esto lo más fácil posible para usted. ¿Qué tal si enviamos a alguien a recoger los documentos firmados y las instrucciones de transferencia mañana? Le ahorraría la molestia. Eso es muy amable, dije, pero una tranquila certeza se había solidificado en mi pecho. Pero creo que los entregaré yo misma. Sería bueno finalmente conocerlos a ambos en persona. Su titubeante «oh» fue toda la confirmación que necesité. Colgué el teléfono, el auricular pesado en mi mano. La punzada inicial de inquietud se había agudizado en una resolución fría y firme. No querían que escarbara. No querían que apareciera. Y eso, me di cuenta, era exactamente lo que tenía que hacer. Su reticencia fue un faro, guiándome hacia la verdad. El juego, lo entendí, apenas comenzaba. ¿Qué secretos delataría su fachada cuidadosamente construida cuando los mirara a los ojos? ¿Creen ustedes? El edificio del grupo financiero Centinela se alzaba. Una elegante fachada de cristal que reflejaba el sol de la mañana, prometiendo una transparencia de la que carecía por completo. Mis manos, ahora firmes, sujetaban el volante mientras estacionaba mi modesto sedán al otro lado de la calle. El nombre en la placa de latón brillaba, pero una tranquila sospecha, cultivada durante días de releer el diario de Miguel, zumbaba bajo mi piel. Esto no era solo el negocio pendiente de Miguel. Se sentía como pisar un escenario donde una función estaba a punto de desarrollarse. El vestíbulo interior era de mármol pulido y tonos amortiguados, con un ligero olor a café rancio y desesperación. Una joven, impecablemente vestida, estaba sentada detrás de un oscuro escritorio de madera. «Sofía Reyes, para Ricardo y Sandra», declaré, mi voz clara a pesar del ligero temblor en mi pecho. Ella parpadeó, un destello de sorpresa en sus ojos. «No la esperan, señora Reyes». Mi sonrisa se sintió forzada, tensa. «Oh, pero estoy segura de que harán una excepción. Se trata del legado de Miguel. Después de todo». Las palabras flotaron en el aire, un desafío sutil. Ella tomó el teléfono, bajó la voz y vi sus ojos abrirse ligeramente mientras escuchaba. «Ya salen», dijo finalmente, su tono de repente apagado. Ricardo emergió primero, su sonrisa demasiado amplia
Demasiado rápida. Sandra lo seguía, una calidez forzada en sus ojos. ¡Sofía! ¡Qué sorpresa!, exclamó Ricardo extendiendo una mano que se sentía extrañamente suave, casi húmeda. Estábamos a punto de devolverle la llamada. La mirada de Sandra se disparó por el vestíbulo, un destello de irritación cruzando sus facciones antes de que la disimulara. Sí, justo estábamos finalizando algunas cosas. ¡Qué considerada al venir hasta aquí! Me condujeron por un pasillo estrecho, sorprendentemente insignificante. Los apreciados colegas que hablaban de las grandes visiones de Miguel tenían una oficina que parecía más bien de alquiler temporal, carente de la sensación de estar habitada de una firma de larga trayectoria. Ni fotos enmarcadas de socios sonrientes, ni estanterías repletas. Solo arte genérico y puertas silenciosas y cerradas. Entramos en una pequeña sala de conferencias. Una única y grande mesa de cristal dominaba el espacio, desnuda salvo por una pila de folletos con el mismo logotipo elegante. «Por favor, siéntase cómoda». Sandra hizo un gesto, agitando la mano vagamente hacia las sillas vacías. Ricardo se apoyó en la mesa, intentando parecer relajado. «Entonces, sobre esos documentos que mencionó, ¿alguna preocupación específica?». Intentó atraerme, controlar la narrativa. Mantuve mi mirada firme. Solo algunos detalles sobre las inversiones urgentes que Miguel supuestamente habíase asegurado. Él era tan particular con su papeleo. Solo intento entender la urgencia de estas transferencias. Los observé. Los ojos de Ricardo se desviaron hacia Sandra. Una señal silenciosa. Sandra se aclaró la garganta. Miguel era un visionario, Sofía. A veces sus planes se movían más rápido que los plazos convencionales. Este fondo, por ejemplo, es una oportunidad única. Muy sensible al tiempo. Simplemente estamos tratando de honrar sus intenciones. Mis ojos escanearon la habitación. En una pequeña credenza en la esquina había una foto genérica enmarcada en plata. Era una imagen de archivo de un horizonte urbano. Ni un solo toque personal. Ni una foto de Miguel, ni una foto de grupo de colegas. Mi estómago se contrajo. «Entiendo», dije con una cadencia lenta y deliberada en mis palabras. Pero Miguel también tenía una forma muy específica de documentar sus fideicomisos. Llevaba registros meticulosos, a menudo en un pequeño cuaderno de cuero. Ricardo se sobresaltó. Un tic diminuto, casi imperceptible alrededor de su ojo. La sonrisa de Sandra vaciló por una fracción de segundo. «¿Sus efectos personales?», dijo Sandra forzando una risa ligera. «No sabríamos nada de eso, Sofía. Nuestro trabajo era puramente profesional. Finanzas de alto nivel». «Claro», respondí, una tranquila certeza, instalándose más profundamente en mi pecho. Mis ojos se encontraron con los suyos, sosteniendo su mirada. Eran buenos, experimentados, pero debajo de la pulcra fachada, un miedo sutil comenzó a asomar. Me querían fuera. Querían los documentos firmados. Y ciertamente no querían que yo preguntara por las notas personales de Miguel. La actuación continuó. Un ballet tenso y cortés de evasivas y preocupación fingida. Me fui 30 minutos después, con los documentos sin firmar todavía en mi bolso. Sus despedidas forzadas resonando en mis oídos. El silencio de mi coche se sintió como un santuario después de sus forzadas amabilidades. No había revelado mi juego, pero sí había visto el suyo. El fraude no era solo por dinero. Era por borrar la verdad de Miguel. Y ahora sabía exactamente dónde buscar a continuación. ¿Hasta dónde llegarían para mantener sus secretos enterrados, creen? El silencio de mi coche después de salir del grupo financiero Centinela se sintió como un profundo suspiro de alivio. Pero el aire dentro de mi casa, esa misma tarde, estaba denso con verdades tácitas. Caminé directamente al estudio de Miguel, la única habitación de la casa que apenas había tocado desde su fallecimiento. Su presencia aún flotaba allí, un tenue aroma a papel viejo y el tabaco de pipa que a veces disfrutaba.
El mundo fuera de la ventana se desvanecía en el crepúsculo, pintando la habitación con largas y suaves sombras. Saqué el gastado cuaderno de cuero de debajo de los informes financieros en su escritorio. Se sentía más pesado de lo que parecía, cargado no de papel, sino de secretos. Me senté en el sillón de cuero de Miguel. El familiar crujido de los muelles un pequeño consuelo. El cuaderno yacía abierto sobre el escritorio. Cada página estaba llena de su escritura meticulosa, pero no era la taquigrafía financiera habitual. Eran nombres, direcciones, fechas y junto a ellas notas crípticas. Arroyo de los Sauces, denegado. Lago plateado, contacto establecido. Cerro de la Paz, revisar. Parecían coordenadas de un mapa oculto. Una vida que Miguel había mantenido completamente separada de la mía. Él siempre había sido reservado. Un hombre tranquilo que guardaba sus pensamientos. Pero esto se sentía como una partición deliberada de su existencia. Mis dedos trazaron la tinta descolorida. En una página, un nombre saltó a la vista. Ricardo Reyes. Contacto. 17/2. La fecha era de hacía casi un año. Ricardo Reyes. ¿Era este el Ricardo? ¿El hombre del grupo financiero Centinela? Contuve la respiración. Otra entrada, justo debajo. Sandra Durán, seguimiento 053. Sandra. Sus nombres, anidados entre estas extrañas entradas codificadas, me helaron el estómago. No eran solo colegas. Esto no era profesional. Miguel los había estado siguiendo. O quizás ellos lo habían estado siguiendo a él. La idea me produjo un escalofrío. Recordé entonces una conversación fugaz durante una cena hace meses. Solo algunos cabos sueltos viejos. Había murmurado Miguel, agitando una mano despectiva cuando le pregunté sobre una llamada a altas horas de la noche. Sus ojos se habían desviado. Una rara evasión. No insistí, atribuyéndolo a su naturaleza reservada. Ahora, ese recuerdo sabía amargo. Una semilla de duda floreciendo finalmente, en una sospecha escalofriante. Pasé horas, guiada por la mano precisa de Miguel, revisando sus archivos personales. Viejas agendas, álbumes de fotos polvorientos, incluso una caja de cartas de hace décadas. Saqué una lupa, escudriñando la letra pequeña, la escritura descolorida. Mis propias habilidades detectivescas, perfeccionadas por años de crucigramas y rompecabezas de misterios de biblioteca, comenzaron a despertar. «Mira más de cerca, Sofía». La voz de Miguel parecía susurrar en mi oído. El diablo está en los detalles. En un álbum, escondida detrás de una foto descolorida por el sol de Miguel y yo, el día de nuestra boda, encontré una imagen desmoronada, de tono sepia. 3 jóvenes, incómodos en trajes que les quedaban mal, de pie junto a un hombre mayor, de rostro severo. Uno de los jóvenes tenía un asombroso parecido con Miguel. Sus ojos, la ligera curva de su sonrisa. Pero no era él. Era parecido, demasiado parecido. Y los otros 2 rostros. Reconocí a un Ricardo más joven, su sonrisa demasiado ansiosa, y a una Sandra vacilante. Sus ojos ya con esa cautela familiar. La foto estaba marcada en el reverso con una mano desconocida. Los Reyes. Verano del 72. Reyes. El apellido de Ricardo. No eran asociados del grupo financiero Centinela. Eran algo más, completamente. ¿Familia? ¿Parientes lejanos de los que Miguel nunca se habló? Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Esto no era un fraude sofisticado contra una viuda afligida. Esto era personal. Miguel los conocía. Tenía secretos, profundos, que se remontaban a décadas. El negocio pendiente no era una inversión, era una historia, enterrada bajo años de silencio. Cuanto más miraba, más encajaban las piezas, formando una imagen mucho más inquietante de lo que podría haber imaginado. Miguel no solo conocía a estas personas, había estado intrínsecamente, quizás trágicamente, involucrado con ellas. Y sus intenciones, me di cuenta con un creciente temor, eran mucho más complejas que la simple avaricia. ¿Qué traiciones ocultas? Me preguntaba.
guardaba este pasado enredado, esperando atraparme en sus hilos implacables? La vieja fotografía, descolorida por el tiempo, se sentía como un cable vivo en mi mano, zumbando con una historia no contada que distorsionaba la memoria de Miguel en algo irreconocible. Los Reyes, verano del 72. La caligrafía en el reverso era un contrapunto crudo al fraude educado que Ricardo y Sandra habían intentado. No eran extraños, no eran simplemente colegas. Estaban conectados con Miguel, unidos por algo que iba más allá del dinero. Quizás por la sangre misma. La idea me acorrompeló. ¿Cuántos secretos había mantenido Miguel enterrados bajo su semblante tranquilo? Secretos que ahora amenazaban con consumirme. Mis manos, aunque firmes, temblaron ligeramente al sacar los viejos álbumes de fotos familiares de Miguel, guardados en el baúl de cedro del ático. Motas de polvo danzaban en el rayo de luz que se filtraba por la pequeña ventana mientras abría álbum tras álbum, pasando festividades, cumpleaños, vacaciones. Buscaba rostros, pistas, cualquier indicio de conexión con la familia Reyes o con Ricardo y Sandra. Mis dedos rozaron imágenes granuladas en blanco y negro de Miguel de niño. Una sonrisa tímida, ojos serios, ningún extraño familiar, ningún rostro de esa inquietante fotografía del 72. Era como si esta parte de la vida de Miguel, estos Reyes, hubiera sido deliberadamente extirpada de nuestra historia compartida. Sonó el teléfono, sobresaltándome. Era Ricardo. Su voz, antes suave, ahora tenía un deje de paciencia forzada. Señora Reyes, aún estamos esperando esos documentos. La fecha límite para la transferencia se acerca rápidamente. No querríamos que perdiera esta oportunidad. ¿Oportunidad? Repetí, mi voz fría. ¿O una obligación, Ricardo? Todavía estoy tratando de entender las intenciones de Miguel. Y francamente, su reciente renuencia a reunirse en persona plantea interrogantes. Una aspiración brusca de aire al otro lado. Mi querida señora Reyes, no hay renuencia. Simplemente respetamos su tiempo. Estos asuntos se manejan mejor de manera eficiente. Intentaba recuperar el control, llevarme de nuevo a su narrativa cuidadosamente construida. Pero yo sabía más. Su urgencia ahora se sentía menos como una cortesía profesional y más como una carrera desesperada. Ciertamente, dije con una pausa deliberada. Y hablando de eficiencia, he estado revisando algunos de los documentos más antiguos de Miguel. Algunas fotografías muy antiguas, de hecho, de 1972, si no me falla la memoria. Muestran un notable parecido entre usted, Sandra y Miguel. ¿Podría aclararme esa conexión? El silencio que siguió fue ensordecedor. Un vacío repentino y agudo donde había estado su compostura practicada. Casi podía escuchar su mente acelerada, buscando una mentira plausible. ¿Fotografías? Tartamudeó finalmente, su voz débil. ¿Yo? No estoy seguro a qué se refiere. Miguel tuvo muchos asociados a lo largo de los años. Por supuesto, respondí, una pequeña sonrisa de complicidad asomando en mis labios. Pero no muchos del verano del 72, me imagino. Con el nombre Los Reyes en el reverso. Hundí el cuchillo más profundamente. Suena bastante específico, ¿no cree? Tosió, un sonido seco y nervioso. Mire, señora Reyes, esto se está poniendo ridículo. Nuestro negocio es estrictamente profesional. Si va a ahondar en historias personales no relacionadas, simplemente podemos cerrar esta cuenta y marcharnos. Sería una pena, dados los deseos de Miguel, pero los deseos de Miguel son precisamente lo que estoy tratando de desenterrar, Ricardo. Interrumpí, mi voz firme. Y sospecho que la verdad de sus deseos va mucho más allá de los documentos que ha proporcionado. No busco solo firmas, busco respuestas. Y tengo la sensación de que esas respuestas están más cerca de lo que cree. Quizás incluso en esta misma casa. Colgué sin esperar su respuesta. Mi corazón latía con fuerza. Una mezcla de miedo y una claridad estimulante. Estaba nervioso.
el teléfono se sintió de repente más ligero en mi mano, cargado de un nuevo poder. Entonces lo supe. Esto no era solo un caso de fraude. Era un secreto familiar, una historia oculta que Miguel se había llevado a la tumba, y Ricardo y Sandra estaban desesperados por mantenerla enterrada. Mi siguiente movimiento tenía que ser preciso, calculado. Necesitaba desenterrar el pasado de Miguel y sabía exactamente dónde empezar a cavar. ¿Qué verdad devastadora, me preguntaba, había ocultado Miguel durante tanto tiempo? ¿Y cómo cambiaría su revelación todo lo que creía saber sobre él? El silencio de pánico de Ricardo al teléfono fue toda la confirmación que necesitaba. La verdad no estaba enterrada en los libros financieros, sino en el propio pasado oculto de Miguel, el hombre que había amado, con quien compartí una vida durante más de 4 décadas. Era de repente un enigma, su historia fracturada, de maneras que nunca imaginé. Mi mirada recorrió los objetos familiares de nuestro chic hogar, reliquias de un viaje compartido, ahora ensombrecidas por una inquietante incertidumbre. Tenía que encontrar las raíces de este engaño, y sabía que los secretos más antiguos a menudo yacían en los lugares más tranquilos y olvidados. Comencé en el ático, un reino polvoriento donde los recuerdos dormitaban en cajas de cartón, apiladas contra techos inclinados. El aire estaba pesado con el olor a papel envejecido y cedro olvidado. La luz del sol, tenue y pálida, se filtraba irach a través de una ventana sucia, iluminando motas de polvo danzantes, haciendo que el espacio silencioso se sintiera antiguo y solemne. Aquí, Miguel guardaba restos de su vida temprana, cosas de las que rara vez hablaba, viejos informes escolares, dibujos de su niñez, un guante de béisbol descolorido, fragmentos de un yo que apenas conocía. Trabajé lentamente, deliberadamente, levantando tapas, hurgando entre capas de papel de periódico amarillento, usado como embalaje. Debajo de una colección de los viejos libros de texto universitarios de Miguel, en una caja marcada simplemente «Fotos familiares, pre-nosotros», lo encontré. No era un álbum cuidadosamente organizado, sino una pila suelta de fotografías en blanco y negro, con los bordes curvados por el tiempo. Muchos eran rostros desconocidos, quizás parientes lejanos. Pero entonces, ahí estaba, otra copia de la misma imagen en tono sepia que había encontrado antes. Los Reyes, verano del 72. Esta vez, sin embargo, un nombre estaba garabateado en la parte de atrás con una letra diferente. Una mano menos formal que la del padre de Miguel, pero innegablemente vinculada. Mis primos, Ricardo y Sandra, con el tío Tomás. Primos. La palabra aterrizó en mi mente como un golpe físico. No asociados de negocios, no extraños. Familia. Ricardo Reyes, Sandra Durán, los primos de Miguel. ¿Por qué nunca había hablado de ellos? ¿Por qué había mantenido esta parte de su vida tan completamente separada, tan completamente borrada de nuestra narrativa compartida? La confianza pulcra, la simpatía manufacturada, las llamadas urgentes. Todo se retorció en una traición mucho más oscura y personal. Esto no era solo una estafa, era una violación de una confianza más profunda, una manipulación deliberada por parte de personas que conocían a Miguel, que me conocían a mí. Encontré más, un documento legal descolorido, guardado dentro de una vieja Biblia familiar, que describía una herencia temprana de un pariente lejano, un pequeño terreno que debía dividirse entre Miguel y sus 2 primos, Ricardo y Sandra Reyes, hijos del difunto tío Tomás de Miguel. Pero una enmienda posterior, fechada solo semanas antes de que Miguel y yo nos conociéramos, mostraba su porción significativamente aumentada, la parte de los primos drásticamente reducida, casi a nada, debido al abandono de las obligaciones familiares por parte de su padre. Una profunda sensación de fría comprensión me invadió. Esta era la herida. Esta era la historia que Miguel había enterrado. La razón de su reclamo.
Mi Miguel, el hombre honesto y firme que adoraba, había sido cómplice de un desaire familiar, una traición a su propia sangre. Y ahora, ese agravio sin resolver había supurado, estallando años más tarde en un ataque calculado contra mí, la viuda desprevenida. El aire en el ático de repente se sintió denso, asfixiante. Apreté la vieja fotografía, sus bordes clavándose en mi palma. Mi esposo, el hombre que creía conocer por completo, había cargado con este pesado secreto, dejándome a mí enfrentar sus amargas consecuencias. ¿Qué otras verdades, me preguntaba, ocultaba su silencio, esperando salir de las profundidades para exigir su dolorosa rendición de cuentas? El documento legal descolorido del ático, que detallaba la herencia alterada de Miguel, ardía en mis manos como una cruel acusación de su vida oculta. Miguel, mi inquebrantable Miguel, había despojado a sabiendas a su propia familia. La ira que había impulsado mi investigación ahora se enredaba con un dolor punzante, no solo por él, sino por los años perdidos, los resentimientos tácitos que habían supurado. Ricardo y Sandra no eran solo estafadores, eran personas desesperadas, atrapadas en un ciclo nacido de una injusticia de décadas. Su burdo intento de estafarme de repente se sintió menos como pura malicia y más como un intento desesperado y equivocado de reclamar lo que creían legítimamente suyo. ¿Podría ser la justicia tan simple cuando la traición tenía tantas caras? Pasé una noche en vela, deambulando por los tranquilos pasillos de una casa que ahora se sentía llena de fantasmas y verdades complicadas. Las mentiras suaves y ensayadas de Ricardo y Sandra se repetían en mi mente, pero ahora las veía a través de una lente diferente. Los ruegos desesperados de los primos empobrecidos de Miguel. ¿Podría simplemente entregarlos a las autoridades, sabiendo la profundidad de su creencia en la traición de Miguel? Miguel me había dejado una fortuna, sí, pero también con este profundo y agonizante dilema moral. Había tejido un tapiz de silencio, y ahora me tocaba desentrañar sus hilos enredados, cargada con el peso de su pasado no resuelto. A la mañana siguiente, los primeros rayos del amanecer pintaron el jardín de un suave dorado, pero no sentía paz. Necesitaba consejo, no solo legal, sino moral. Llamé a mi vieja fiel amiga, Elena Vargas, una abogada retirada, en cuya sabiduría confiaba más que en nadie. Su voz, cálida y firme, fue un bálsamo. ¿Sofía? Es temprano. ¿Todo bien? No, Elena, dije, mi voz apenas un susurro. Nada está bien. Necesito tu ayuda. Es sobre Miguel y un secreto que guardó, uno muy antiguo. Escuchó sin interrupción mientras le exponía todo. El intento de fraude, mi investigación, las revelaciones del ático, los documentos legales desenterrados y la fotografía incriminatoria. El silencio al otro lado se prolongó, denso de comprensión. Así que son familia, murmuró Elena finalmente. Y creen que Miguel los estafó con su herencia. Así es, confirmé. Realmente creen que son los herederos legítimos, que él los desheredó injustamente. Sus acciones, por despreciables que fueran, se originaron en esa creencia arraigada. Intentaban corregir lo que veían como una injusticia. Mis manos se apretaron. ¿Qué hago, Elena? ¿Presento cargos? ¿Dejo que enfrenten las consecuencias de su fraude? ¿Aún sabiendo esto? Elena suspiró. Un sonido suave y compasivo. Legalmente, Sofía, su creencia no excusa el fraude. Pero, en términos de justicia, eso es otro asunto. Tú tienes todas las cartas ahora. Podrías arruinarlos, sí. O podrías elegir un camino diferente. Un camino diferente. Las palabras resonaron en mi mente, ofreciendo un atisbo de algo más allá de la mera retribución. La riqueza de Miguel, aquello mismo que intentaron robar, podría convertirse en una herramienta de sanación, no solo de castigo. Miré hacia el rosal, símbolo del cuidado meticuloso de Miguel, que ahora necesitaba un tipo diferente de atención. Pensé en Ricardo y Sandra, no como villanos, sino como piezas fracturadas del pasado de Miguel. Y sí,
Empecé, mi voz cobrando fuerza. ¿Y si no presento cargos? ¿Y si el legado de Miguel se convierte en reparar, no en romper? Expliqué mi idea. Un fondo fiduciario para los hijos de Ricardo y Sandra. Un apoyo discreto, asegurando su educación y un nuevo comienzo. No como una recompensa por el fraude, sino como un bálsamo para una vieja herida familiar. Fue una elección audaz, desafiando la simplicidad satisfactoria de la venganza. Elena no estuvo de acuerdo de inmediato, pero pude percibir su respeto silencioso. Es una elección muy generosa, muy de Sofía, dijo ella. Pero es tu dinero, tu dolor. ¿Estás segura de que estás lista para hacer ese tipo de paz? Respiré hondo. Estoy segura. Miguel eligió enterrar esta herida. Yo no lo haré. No sería fácil. Habría confusión, quizás incluso resistencia por parte de Ricardo y Sandra. Pero este era mi camino. Una profunda sensación de liberación se apoderó de mí, reemplazando el nudo de temor. No solo estaba resolviendo un rompecabezas, estaba reescribiendo un legado, comenzando con un acto de gracia. ¿Pero cómo? Me preguntaba. ¿Reaccionarían aquellos que buscaron tomarlo todo cuando se les ofreciera una oportunidad de algo verdaderamente inesperado? ¿Cómo se confronta Tyr a quienes intentaron robarlo todo? No con ira, sino con una oferta de paz. La pregunta resonaba en mi mente mientras me sentaba en la discreta y reconfortante oficina de Elena. El aroma a papel viejo y tranquila determinación flotando en el aire. La luz del sol se filtraba por la alta ventana, iluminando motas de polvo que bailaban en la quietud. Había elegido este terreno neutral, un ambiente de calma profesional, sabiendo que la conversación por delante sería todo menos eso. Elena se sentó a mi lado, su presencia una fortaleza silenciosa, su mirada firme e inquebrantable. Los viejos documentos legales y la fotografía en tono sepia de Los Reyes reposaban sobre la mesa de caoba pulida entre nosotras, testigos silenciosos de la enredada historia a punto de desentrañarse. Un suave golpe en la puerta, y luego entraron Ricardo y Sandra. Ricardo, impecablemente vestido como siempre, entró primero. Su sonrisa una máscara frágil, sus ojos escaneando la habitación, evaluando. Sandra lo siguió, con los hombros ligeramente encorvados, su mirada evitando la mía, desviándose hacia Elena, luego al suelo. Eligieron las sillas frente a nosotras, creando una línea distinta en la habitación, una formación de batalla silenciosa. El aire se hizo denso con una tensión tácita. «Señora Reyes», comenzó Ricardo, su voz un tono demasiado alta. «Gracias por finalmente aceptar reunirnos. Estábamos empezando a pensar que simplemente nos había ignorado. Hemos sido muy pacientes con los asuntos de Miguel». Todavía intentaba proyectar un aire de profesionalismo ofendido, una sutil acusación en su tono. Sandra permaneció en silencio, deshilando un hilo suelto de su manga. «Así es», repliqué, mi voz tranquila, desmintiendo el rápido latido de mi corazón. Miré directamente a Ricardo, luego a Sandra, asegurándome de que mi mirada se mantuviera en la suya. «Sí, acepté reunirme. Y tengo mucho que decir. No sobre los asuntos de Miguel como ustedes los entienden, sino sobre su verdadero legado». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran, observando sus reacciones. Los ojos de Ricardo se entrecerraron casi imperceptiblemente. La cabeza de Sandra se levantó, sus ojos encontrándose con los míos por un brevísimo momento. Un destello de aprensión allí. «Sé quiénes son», declaré, mi voz baja, clara, cortando la fina capa de sus identidades, cuidadosamente construidas. La postura confiada de Ricardo se tensó. Sandra se encogió visiblemente, su mano cayendo de su manga. «No son solo asociados del grupo financiero Centinela. Son los primos de Miguel, Ricardo Reyes, Sandra Durán». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, súbitas y punzantes. El rostro de Ricardo, usualmente tan compuesto, se fracturó. Su mandíbula se tensó.
una vena palpitando débilmente en su sien. Sandra jadeó, un sonido pequeño y ahogado, sus ojos muy abiertos con una mezcla de sorpresa y miedo condenatorio. ¿De qué está hablando?», logró decir Ricardo finalmente, aunque su voz era áspera, despojada de su suavidad practicada. Miró a Sandra, una pregunta silenciosa y desesperada pasando entre ellos. «Hablo de la verdad», continué, deslizando la fotografía en tono sepia por la mesa. Se detuvo directamente frente a ellos. Verano del 72. Los Reyes, con el tío Tomás. Usted, Ricardo. Y usted, Sandra. Están ahí. Ricardo arrebató la foto. Sus dedos temblaban ligeramente mientras miraba la imagen descolorida. Sandra se inclinó, su rostro pálido. Sus ojos, antes tan custodiados, ahora mostraban una vulnerabilidad cruda y expuesta. Fue un desmoronamiento de su ilusión cuidadosamente elaborada. Una revelación que puso al descubierto la profundidad de su engaño y de su dolor. «Esto es ridículo», masculló Ricardo, aunque su convicción había desaparecido, reemplazada por una mirada desesperada y atrapada. «Se equivoca. Nunca habíamos visto esto antes. Era una mentira débil, un último y fútil intento de negación. No insulte mi inteligencia, Ricardo», dije, mi voz inquebrantable. «Esto lo encontré entre las pertenencias personales de Miguel, junto con otro documento, uno que detalla una herencia, una parcela de tierra, destinada a Miguel y sus dos primos, Ricardo y Sandra Reyes. Y luego, una enmienda posterior, que reducía su parte a casi nada, citando el abandono de las obligaciones familiares por parte de su padre. El silencio que siguió fue sofocante. Sandra soltó un aliento tembloroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ricardo, aún aferrado a la foto, miraba fijamente el documento legal que ahora deslizaba por la mesa. Sus hombros caídos, la fachada cuidadosamente construida de estafadores profesionales, se derrumbó, revelando a los individuos crudos y heridos que había debajo. Él se lo llevó», susurró Sandra, su voz quebrándose, las lágrimas finalmente trazando caminos por sus mejillas. «Se llevó todo. Después de nuestro padre, Miguel prometió que cuidaría de nosotros. Lo prometió». Sus palabras eran un torrente de dolor y resentimiento reprimidos durante mucho tiempo, desbordándose sin control. «Por eso hicieron esto, ¿verdad?», dije, mi voz suavizándose, impregnada de una tristeza que era tanto mía como suya. «Creían que simplemente estaban reclamando lo que les fue arrebatado injustamente. Creían que Miguel había robado su herencia». Ricardo finalmente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, un destello de desafío regresando, mezclado con una profunda vergüenza. «Nos dejó sin nada, señora Reyes. Nada. Mientras él vivía en esta mansión, con sus rosales y su vida de lujos. Nosotros luchábamos. Apenas nos manteníamos a flote. Merecíamos una parte de lo que era nuestro». Golpeó suavemente la mesa con el puño, la frustración y el dolor evidentes en su voz. «Nos lo debía». Elena colocó suavemente una mano en mi brazo, un sutil recordatorio del camino que había elegido. Asentí. Luego miré a Ricardo y Sandra. «Miguel ya no está», dije en voz baja. «Y no puedo cambiar lo que hizo. No puedo reescribir sus errores pasados. Pero puedo elegir cómo enfrentarlos ahora. Y puedo elegir cómo se utilizará su legado, el que yo heredé». Sus ojos, todavía llenos de dolor y sospecha, se fijaron en mí. Esperaban ira, acusaciones, amenazas de acciones legales. Estaban preparados para una pelea. «Ustedes intentaron estafarme», continué, mi voz firme ahora, aunque no poco amable. «Usaron mi dolor contra mí. Eso estuvo mal, pero entiendo por qué lo hicieron. Y me niego a permitir que el pasado no resuelto de Miguel siga envenenando a otra generación». La frente de Ricardo se frunció. ¿Qué está diciendo? «Estoy diciendo», miré de Ricardo a Sandra, «que no voy a presentar cargos.
Sus bocas se abrieron, incrédulas. Los ojos de Ricardo se dispararon hacia Elena, luego de vuelta a mí, buscando un truco, una cláusula oculta. Sandra se secó furiosamente las lágrimas, su mirada fija, incrédula. «No fingiré que lo que hicieron estuvo bien», dije, inclinándome ligeramente. «Pero tampoco permitiré que el error de Miguel siga persiguiendo a su familia. Su secreto los dividió a todos, y me niego a ser quien haga esa división permanente entregándolos a la ley». Un silencio profundo y denso descendió. El tic-tac del reloj antiguo de Elena en la pared parecía inusualmente fuerte. Ricardo y Sandra intercambiaron una mirada. Un momento compartido de confusión cruda, alivio y algo parecido a una esperanza frágil. «¿Qué quiere?», preguntó Ricardo finalmente. Su voz apenas un susurro, cauteloso, esperando una trampa. «Quiero paz», repliqué, mi mirada inquebrantable. «Por la memoria de Miguel, por mi propio corazón y por ustedes. Miguel me dejó una fortuna sustancial, una fortuna que incluye la misma porción que, quizás, debió haber sido suya». Respiré hondo. «Quiero crear un fondo fiduciario. Para sus hijos, Ricardo, para los de Sandra, para su educación, para su futuro. No será una limosna por sus acciones pasadas, sino una base para su futuro. Una oportunidad de romper este ciclo generacional de amargura y resentimiento. Una forma de corregir finalmente una profunda injusticia». Sus rostros eran un estudio de incredulidad. Sandra comenzó a llorar abiertamente. Sollozos silenciosos y convulsivos que sacudían su delgado cuerpo. Ricardo, usualmente tan compuesto, parecía completamente deshecho. Sus ojos llenándose de lágrimas, una profunda mezcla de vergüenza, gratitud y asombro total, librando una batalla en su rostro. Esta no era la retribución para la que se habían preparado. Esto era un acto de gracia, una oferta inesperada de sanación, donde solo habían conocido el dolor. «Será gestionado por Elena», expliqué, señalando a mi amiga, quien les ofreció una pequeña y compasiva sonrisa. «Supervisión independiente, para asegurar que se utilice para su beneficio. Y quizás», los miré a ambos, una minúscula y esperanzada sonrisa asomando en mis labios, «quizás sea el comienzo de algo nuevo. Una oportunidad para que nuestras familias finalmente conozcan la paz. Para sanar lo que estaba roto». Ricardo asintió lentamente, incapaz de hablar, su mirada fija en la mesa, el peso de años de resentimiento y la ligereza repentina de una misericordia inesperada oprimiéndolo. Sandra, aún llorando, extendió la mano por la mesa, la suya siendo tímidamente la mía. Su toque era cálido, frágil, una súplica silenciosa de perdón, un atisbo de conexión que no había creído posible. Había llegado buscando justicia, armada con pruebas y un deseo feroz de proteger lo que era mío. Pero al desenterrar los secretos de Miguel, había encontrado un tipo diferente de justicia, una que no trataba de castigo, sino de reparar, de reconciliar, de elegir sembrar semillas de gracia donde la amargura había echado raíces. Era un camino que el propio Miguel nunca se había atrevido a tomar, dejándome a mí enfrentar las consecuencias de su silencio. Pero estando allí, sintiendo la mano temblorosa de Sandra en la mía, sabiendo que el legado de Miguel finalmente se usaría para sanar en lugar de dañar, comprendí que la verdadera fuerza no radicaba solo en desenterrar la verdad, sino en elegir qué hacer con ella. Mi elección fue reparar lo que Miguel había roto, creando un nuevo comienzo de las cenizas de viejas traiciones. Y así, la tranquila comprensión se instaló entre nosotros. No una victoria, sino una paz delicada y duramente ganada, tejida a partir de años de dolor sepultado y un único e inesperado acto de gracia. ¿Qué piensan de la decisión de Sofía? ¿Hubieran hecho lo mismo? ¿O habrían buscado un tipo diferente de justicia? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y no olviden darle al botón de suscribirse para más historias apasionantes como esta.
Sus opiniones realmente me importan.